Hola, en la clase de hoy estudiaremos a las emulsiones y las espumas. Recordemos que los sistemas dispersos se caracterizan por tener una o más fases dispersas y una fase dispersante o continua, y que según el estado de agregación de cada fase se pueden obtener 8 tipos de sistemas dispersos. Sin embargo, en alimentos, los más importantes son las suspensiones, los geles, las emulsiones y las espumas. En esta clase nos centraremos en las emulsiones y las espumas. Las emulsiones son sistemas heterogéneos formados por dos o más fases inmiscibles entre sí. Las emulsiones se pueden clasificar en emulsiones simples cuando tienen solo dos fases. Si la fase dispersa es lipídica y la continua es acuosa, la emulsión se denomina aceite en agua, UOW por oil in water. Como ejemplo de estas emulsiones tenemos a la leche, la crema de leche y la mayonesa. Por otro lado, si la fase dispersa es acuosa y la continua es lipídica, la emulsión se llama agua en aceite o WO por water in oil. Como ejemplo de estas emulsiones en alimentos tenemos a la manteca y a la margarina. Por otro lado, si las emulsiones tienen más de dos fases, se pueden clasificar en emulsiones múltiples y pueden ser emulsiones agua en aceite en agua o WOW o emulsiones aceite en agua en aceite o OWO. Sin embargo, estas emulsiones múltiples no son muy comunes en alimentos. Por otro lado, las espumas son dispersiones de un gas o mezcla de gases suspendidos en una fase continua y según el estado de agregación de la fase continua se clasifican en espumas líquidas, como la espuma de cerveza o de Fernet, espumas semisólidas, como las mousse, soufflés o merengues, y en espumas sólidas, como el bizcochuelo, las tutucas y las vainillas. En la mayoría de las espumas alimentarias, las burbujas de gas son de aire, pero también pueden ser de otros gases como dióxido de carbono, nitrógeno u otros. Con el nombre de lamelas se llama al líquido que rodea a las burbujas de gas y las separa una de otras, mientras que con el nombre de borde de plató se denomina a la zona de intersección entre varias burbujas. En los alimentos también existen otros sistemas complejos como las emulsiones espumadas, que son sistemas complejos en los cuales coexiste una emulsión y una espuma. Es decir, que para una misma fase continua existen dos fases dispersas, una de burbujas de gas y otra de gotas de aceites. Ejemplos de emulsiones espumadas son la crema batida, la mousse y también el helado industrial, donde además de gotitas de grasa y burbujas de aire, también coexisten en dispersión los cristales de hielo y cristales de lactosa. Otro tipo de sistemas complejos son las emulsiones gelificadas, que son sistemas en donde la fase continua contiene proteínas o hidrocoloides que forman una red tridimensional donde queda atrapada las gotas de aceite y otros componentes del alimento. Un ejemplo de estas emulsiones son las emulsiones cárnicas, como las salchichas, donde coexisten gotas de grasa recubiertas por las proteínas solubles con capacidad emulsionante y las fibras musculares y fibras del tejido conectivo que forman la red tridimensional. Muchas de las propiedades de las emulsiones y espumas, como su vida útil, apariencia, textura y sabor, están relacionadas con la concentración y tamaño de gotas o burbujas de la fase dispersa. Los parámetros que se utilizan para caracterizarlo en emulsiones o W son la fracción volumétrica y la fracción másica, en donde se relacionan los volúmenes o masas de la fase dispersa, es decir, de las gotas de aceite, respecto del volumen o masa de la emulsión, que incluye tanto a la fase dispersa como a la continua. Por otro lado, en las espumas, la cantidad de aire o gas retenido se suele expresar con los parámetros de overrun, expansión, porcentaje volumen en volumen o volumen específico. El overrun relaciona el volumen de aire o gas en la espuma con el volumen de líquido incorporado en la espuma. La expansión relaciona el volumen de espuma con el volumen de líquido incorporado en la espuma.
El porcentaje volumen en volumen relaciona el volumen de aire o gas en la espuma con el volumen de espuma y finalmente el volumen específico relaciona el volumen de la espuma con la masa de espuma. Para calcular estos parámetros es importante diferenciar las espumas que incorporan todo el líquido, donde el volumen del líquido inicial BL será igual al volumen del líquido incorporado en la espuma, al que llamamos BLI, de las espumas que no incorporan todo el líquido, donde el volumen del líquido inicial BL no es igual al volumen del líquido incorporado en la espuma BLI, quedando un remanente de líquido no incorporado al que llamamos BLNI.